Muy bien, muy buenas tardes, estimados estudiantes. El día de hoy damos inicio a una nueva unidad, ¿sí? Dentro de la asignatura de tributación, ¿sí? En este caso, pues vamos a tratar sobre el impuesto a la renta, sobre algunos aspectos generales, ¿verdad? Relacionados con este impuesto, ¿sí? Así como los diferentes ingresos, ¿verdad? Exenciones, deducciones. Las exenciones también estaremos analizando, ¿ok? Los gastos deducibles, provisión de cuentas incobrables, bueno, etcétera, ¿no? Como parte de un video introductorio, sí, quiero compartir con ustedes este video. Por favor, prestemos atención y esto sería como una introducción a la unidad, ¿sí? Entonces, un segundo, no recuerdo si al compartir la pantalla le puse compartir con el audio, ¿sí? Un segundo. Ok, listo. Prestemos atención, por favor, ¿sí? Antecedentes históricos del impuesto a la renta. La crisis del cacao en el Ecuador ha sido una de las más severas que nuestro país ha debido enfrentar. Esta crisis sentó los precedentes bajo los cuales se desarrolló la progresiva Revolución Juliana. Dicha revolución permitió que se introduzca una nueva ley tributaria en el país. Uno de los objetivos de la Revolución Juliana fue crear un impuesto nacional de renta, y fue así que este impuesto entró en vigencia en 1926, reemplazando a varios impuestos pequeños tales como juegos y actividades de apuesta, consumo de alcohol, emisión de pasaportes, entre otras actividades. El impuesto a la renta en el Ecuador tuvo su origen en el año 1925 con la misión de Edwin Kemmerer, profesor de finanzas internacionales de la Universidad de Princeton. La misión Kemmerer elaboró un plan de modernización de las finanzas públicas y privadas del Ecuador, que incluía la creación de instituciones como el Banco Central, la Superintendencia de Bancos, Contraloría y la Dirección de Aduanas, entre otras instituciones. Sin embargo, el impuesto a la renta en el Ecuador se empezó a aplicar como tal desde la época petrolera por los años 1970. ¿Qué es el impuesto a la renta? El impuesto a la renta es aquel que grava las rentas o aquellos ingresos que se configuran como utilidades o beneficios. Estos ingresos provienen de una cosa o actividad, constituyéndose la renta a partir de todos los beneficios, utilidades e incrementos de patrimonio que se perciban o devenguen, cualquiera sea su naturaleza, origen o denominación. Este impuesto se aplica sobre los ingresos obtenidos durante el ejercicio fiscal comprendido entre el 1 de enero al 31 de diciembre. ¿Quiénes deben pagar el impuesto a la renta? La declaración de impuesto a la renta es obligatoria para todas las personas naturales, las sucesiones indivisas y las sociedades nacionales o extranjeras, domiciliadas o no en el país, conforme a los resultados de su actividad económica, aun cuando la totalidad de sus rentas estén constituidas por ingresos exentos. ¿Sobre qué se debe pagar el impuesto a la renta? Para calcular el impuesto a la renta que deberá pagar un contribuyente, se debe considerar que de la totalidad de los ingresos gravados se restarán las devoluciones, descuentos, costos, gastos y deducciones imputables a tales ingresos. A este resultado se lo conoce como base imponible. En la declaración del impuesto a la renta se pueden deducir adicionalmente gastos personales como salud, vivienda, alimentación, vestimenta, educación, arte y cultura.
personales como salud. Ok, chicos, ¿qué les pareció en este caso este video introductorio? Es una forma de explicarnos quiénes son las personas que pueden pagar el servicio de rentas internas, o sea, en este caso por medio de facturas y de, ¿cómo se llama eso? Ahí se me fue ahorita el nombre. Y también nos da a entender que en nuestros gastos, deducible medicina, alimentación, vestuario, algo así creo que más o menos entendí, si es que no estoy equivocada. Ok, a ver quién más puede opinar respecto al video. ¿Qué es gasto deducible, mi estimado ingeniero? ¿Mandé? ¿Qué es gasto deducible? ¿Qué es un gasto deducible? Bueno, en este caso, para conocer ya más a fondo, eso sí lo vamos a ver a medida que ya vayamos avanzando, pero en todo caso, un gasto deducible, ¿sí? Son aquellos valores, ¿sí? Que se pueden o te permiten bajar, ¿sí? El valor a pagar de tu impuesto a la renta, ¿sí? O sea, cuando hablamos de las deducciones, estamos hablando de ciertos valores que nos permiten a nosotros determinar la base imponible, ¿sí? De la cual vamos a poder deducir los gastos eh, y con ello pues poder conocer el impuesto a la renta a pagar, ¿sí? Entonces ya vamos a ir analizando poco a poco, ¿sí? Cada uno de estos términos que tal vez para nosotros resulten un poco nuevos, ¿sí? Pero, ¿qué podríamos nosotros resaltar? ¿Qué podríamos nosotros resaltar de lo que es el impuesto a la renta? ¿Qué es un impuesto a la renta? ¿Quiénes deben de pagarlo? Todos. Ya, todos. ¿Quiénes son todos, estimada Andrea? Las empresas, las Mm, personas que están obligadas a llevar contabilidad. ya, ok. Bueno, a ver un segundo. El impuesto a la renta es un impuesto que se paga, ¿sí? En función de los ingresos, ¿verdad? Tenemos impuestos a la renta, tanto para personas naturales como también para las personas jurídicas, las sociedades, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de las personas naturales, es que hablamos justamente de que se pueden hacer algunas deducciones, como ya lo pudimos observar hace poco, ¿verdad? Deducciones de salud, educación, vivienda, arte, cultura, ¿sí? A ver, permítame un segundo que se ha quedado congelada la pantalla, ¿sí? Un segundito. Mientras, en este caso, se resuelve el tema de la computadora, voy a aprovechar la oportunidad para poder registrar la asistencia, ¿sí? Con eso gano tiempo. Se encuentra Alvarado Miriam. Alvarado. No se encuentra. Ok. Borges Arturo. Buenas noches, mi estimado. Ok. Briones Jocelyn. Presente. Ok. Chaguay Dayana.
Chaguay Dayana. No se encuentra. Cuello Diana. Fabre Marta. Presente, ingeniero, buenas noches. Ok, buenas noches. Gómez Erika. Buenas noches, presente. Ok, buenas noches. Hermenegildo Jorge. Lord Francisco. Buenas noches, ingeniero, presente. Buenas noches. López Daisy. Buenas noches, presidente ingeniero. Buenas noches. Merchan Kimberly. Buenas noches, ingeniero presente. Ok, buenas noches. Román Yanira. No se encuentra. Salazar Carlos. Buenas noches, ingeniero, presente. Ok, buenas noches. Sánchez Jessica. Sánchez Jessica. No se encuentra. Faltó también. Suárez Joel. No se encuentra. Tomala Andrés. Tampoco. Vargas Jonathan. Buenas tardes, presente. Ok, muy buenas tardes. Vera Andrea. Presente. Buenas noches. Ok, buenas noches. Viteri Ruth. Faltó. Ok. Bien, chicos. A ver, no sé si ya se habrá, todavía no se ha solucionado el tema de... Profe, Sí, dígame. profe, disculpe, lo que pasa es que Diana Cuello, no sé si le ha dejado un mensaje, pero ella se encuentra en el hospital con la mamá y me dice que para que le justifique la falta, ponga la asistencia. Mm, bueno, en este caso sería justificación de faltas porque no está presente, ¿no? Claro, bueno. Ya voy a revisar en este caso ¿cómo es? Igual ella dijo que le iba a mandar el certificado del motivo por el que Sí, está sí, faltando. exactamente. Eso es que es necesario en realidad. Bien, Ya, bueno, listo. chicos, no sé, algún problema hubo en este caso con el Office, con PowerPoint, pero precisamente a continuación de esto teníamos lo que es realizar un taller. Me parece que yo les había anticipado en que vamos a hacer un taller previo al estudio, ¿sí? Previo al estudio de la unidad, ¿sí? Previo al estudio de la unidad. Entonces, voy en este momento a compartir ya la pantalla para poder, en este caso, poner en su conocimiento el trabajo que vamos a realizar, ¿sí? En el aula virtual, nosotros vamos a encontrar ya colgada parte de la unidad número 3. O sea, no está el contenido, no está las diapositivas, pero sí se encuentra ya información que nos va a ser útil para poder desarrollar el taller que vamos a hacer en esta ocasión. Inicialmente nos vamos a encontrar aquí con la ley y el reglamento, ¿verdad? De régimen tributario interno, ¿no? O sea, está la ley del régimen tributario interno y su reglamento, ¿no? Considerando las últimas actualizaciones. Documentos que les había mencionado previamente, ustedes los pueden descargar, sin embargo, si no lograron encontrarlo o tal vez tuvieron alguna dificultad, aquí en la plataforma ya se encuentran colgados, ¿sí? A continuación de esto vamos a encontrar la asignación para el taller de hoy, ¿sí? ¿En qué consiste el taller de hoy? Vamos nosotros, en primer lugar, a descargar estos dos documentos. También los he registrado aquí por cualquier situación, ¿sí? Entonces, nosotros podremos descargarlo y con ello vamos a hacer el siguiente taller. Permítame un segundo que se cargue
para darles las instrucciones, ¿sí? Ya, aquí está. Lo que vamos a hacer en primer lugar es a descargar los documentos, ¿no? Y vamos a realizar en una tabla la concordancia entre los artículos de la LORTI y el reglamento, en este caso, a la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno. Vamos a hacer nosotros una concordancia, ¿sí? En todo lo correspondiente al impuesto a la renta. Déjenme ver, no sé si aquí puedo visualizar el documento en Word. Ustedes ya lo pueden ir descargando. Ya, aquí se encuentra, ¿no? Vamos a registrar los nombres de los estudiantes. Yo voy a crearles los grupos para que puedan trabajar en parejas, ¿sí? Entonces, apoyándose en la ley y el reglamento a la aplicación a la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno, perdón, es que van ustedes a elaborar esta tabla de concordancia, ¿sí? Entonces, aquí pondrán ustedes el tema, luego harán un breve resumen y seguidamente aquí incluirán cuáles son los artículos según la ley y cuáles son los artículos según el reglamento. Recuerden que normalmente la ley suele describir alguna disposición de manera general, pero el reglamento ya va siendo más específico, ¿no? Entonces, ustedes van a ir revisando, ¿verdad? En parejas, los diferentes temas que tengan que ver con el impuesto a la renta y van a ir completando esta tablita, ¿sí? Ejemplo, uno de los temas puede ser justamente qué es el impuesto a la renta, quiénes tienen que pagar un impuesto a la renta. Entonces, tendrán que revisar estos dos documentos para poder realizar este taller, ¿sí? A ver, permítanme, ahora sí voy a elaborar, a crear los grupos. Lo podemos elegir nosotros, si no es molestia. Déjeme ver porque no sé si es que aquí ya me salga automático. Un segundito, en alguna ocasión sí hice ya los grupos. Sala para grupos pequeños. Vamos a crear, vamos a ver cuántas salas. ¿Estamos cuántos estudiantes? 12, 12 incluyéndome a mí. Pero deberíamos haber 13 como para hacer grupos de 2. Profe, buenas noches. Disculpe que la interrumpa. Era para cuando vuelva a marcar asistencia me ponga ahí. Es que tuve un contratiempo. Alison Alvarado, ¿verdad? Sí, Ya, ok. muchas gracias. Muy bien, listo. A ver, déjenme, voy a crear el grupo. Salas para grupos pequeños y si habemos 12, déjenme ver si puedo crear 6 grupos. ¿Saben de algún compañero que esté intentando conectarse para que pueda hacer pareja con alguien? Ok, chicos, ¿cuántos estamos aquí ahorita ya? En la siguiente hora, vamos a dar algunas orientaciones si es que hay dudas, ¿sí? Con respecto al taller, puesto que ya tenemos minutos, ¿verdad? Para que termine la hora e ingrese
el compañero o compañera docente, ¿sí? Ya estamos todos aquí, ¿verdad? Ya, verán chicos, les decía que en este formato o en el que les había enviado anteriormente es donde vamos a ir registrando nosotros la información producto del análisis que hemos realizado, ¿sí? Ejemplo, si nosotros quisiéramos hablar de la definición o qué es el impuesto a la renta o a quienes tienen que pagar el impuesto a la renta, nosotros podríamos allí ir haciendo a manera de resumen, ¿verdad? ¿Qué es el impuesto a la renta? ¿Sí? ¿Qué es el impuesto a la renta? Aquí iría impuesto a la renta. Y en los artículos registraríamos a qué artículos hacemos referencia. Por ejemplo, la definición del impuesto a la renta se encuentra ¿en dónde? En el artículo 2 de la Ley de Régimen Tributario Interno. Y esto guarda concordancia con el artículo 1 del reglamento. Entonces, podríamos ir tomando incluso como referencia el enlace que yo les había compartido. Allí incluso se encuentran algunas concordancias que ustedes podrían ir tomándolas en consideración, ¿sí? Entonces, bueno, por este momento vamos a finalizar, chicos, la sesión, puesto que ya tienen otra asignatura, ¿sí? Nos vemos en la asignatura de contabilidad de instituciones financieras y si aún queda alguna inquietud, pues allí me consultan, ¿sí? Entonces, mientras tanto, pues muchas gracias por su asistencia en este momento. Nos vemos en la siguiente hora, ¿sí?